Feliz sábado. Vamos a buscar en nuestra Biblia Lucas 7. Ese es el capítulo donde he podido resumir el sermón de esta mañana. Lucas 7. Nuestra lectura bíblica está en 7:7. Dice: por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti, mas di la palabra y mi siervo será sano. El título de nuestro sermón de esta mañana es El centurión. Dice que Cristo había dicho al noble cuyo hijo sanara: si no vieres señales y milagros, no creeríais. Pero esto más se lo estaba diciendo al pueblo judío que eran incrédulos. Ellos estaban siempre tratando de buscar alguna pregunta para hacer caer a Jesús, pero ellos eran incrédulos. Dice que le entristecía que su propia nación requiriese señales externas de su carácter de Mesías para poder creer. El centurión no puso en duda el poder del Salvador, ni siquiera le pidió que viniese en persona para curar a su siervo que estaba enfermo. Él dice que solamente le dijo: di la palabra y mi mozo sanará. El siervo del centurión dice que había sido herido de una parálisis muy dolorosa. Él estaba sufriendo y ya iba a morir. Ella estaba por morir. Pero el centurión no conocía al Salvador en persona. Él solo había escuchado referencias acerca de Jesús, que él había sanado enfermos, que había hecho muchos milagros, y por esas cosas que él había escuchado, su fe se fortaleció. Entonces él dice: voy a ver si puedo hablar con el Salvador, con Jesús, para que sane a mi mozo, ¿verdad? Dice que los siervos de los romanos eran personas que habían sido compradas o vendidas, eran esclavos, y dice que se los trataban muy duramente, muy mal, se les trataba mal. Pero este soldado romano, él sí amaba a su siervo, él lo amaba, y ahora que estaba enfermo, él pensaba que Jesús podría sanarle. No había visto, se sentía que era indigno de llegar a Jesús y decirle que sanara a su siervo. Así que lo que él hizo fue enviar a una comisión de judíos, de sacerdotes, de personas que pensaba él que conocían a Jesús, y que le fueran a decir a Jesús que por favor sanara a su siervo. Y estos sacerdotes y personas judías se acercaron a Jesús, llegaron cuando Jesús iba entrando a Capernaum. Dice que ellos fueron y le dijeron: tienes que hacerle el favor a este soldado romano, porque él ha sido muy bueno con nosotros. Él nos ha construido un templo y él es muy bueno con los judíos. Pero Jesús entonces dice: vamos a ir a su casa. Enseguida él se encaminó hacia la casa del centurión, pero iba bien lento. ¿Por qué? Porque la gente en el camino se le iban acercando y querían que los sanara, que los tocara, que hiciera milagros. Así que Jesús iba lentamente. Luego el centurión pensó que quizás estos sacerdotes judíos no iban a hacer el mandado como él le había dicho que lo hicieran. Así que él se acercó y él le mandó a decir primeramente: no soy digno que entres a mi casa. Quiero que solamente desde allá donde tú estás sanes a mí. Él tenía una fe, sanes a mi siervo. Tenía una tremenda fe. Dice que cuando él vio que el Jesús se estaba acercando ya a la casa, el centurión,
se adelantó y llegó hasta donde él. Señor, no te incomodes, que no soy digno que entres debajo de mi tejado. Pero el Salvador siguió andando, y el centurión, atreviéndose, por fin se acercó y le dice: ni aún me tuve por digno de venir a ti, mas di la palabra. Eso está en Lucas 7:6. Comienza en Lucas 7:6 hasta Lucas 7, del 7 al 8. Ustedes pueden leer. Ni aún me tuve por digno de venir a ti, mas di la palabra, y mi siervo sanará. Porque también yo soy hombre, puesto en potestad, que tengo debajo de mí soldados, y digo a este: ve, y va. Y dice al otro: ve, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Como representa el poder de Roma, y mis soldados reconocen mi autoridad como suprema, así tú representas el poder de Dios infinito, y todas las cosas creadas obedecen tu palabra. Puedes ordenar a la enfermedad que se aleje y se te obedecerá. Puedes llamar a tus mensajeros celestiales y ellos impartirán virtud sanadora. ¡Qué fe la de este centurión! Él no era judío y no era religioso, pero él decía que así como yo tengo poder en mi reinado, yo le mando a este siervo que venga y viene, y mando a este otro que vaya y va. Así decía él de Jesús. Tú también puedes decirle a la enfermedad: vete, y se va. O también puedes llamar a tus agentes celestiales. Mira hasta dónde él había llegado. Él estaba pensando que sus agentes celestiales podían venir y hacer que la enfermedad se le fuera. O sea, él tenía mucha fe en Jesús. Y esto lo dice aquí en el deseado de toda la gente. Es el capítulo 32, donde podemos leer todo este capítulo. Dice, como ven, dice: lo cual, oyendo Jesús, se maravilló de él, y vuelto dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y el centurión le dijo: como creíste, te sea hecho. Y su mozo fue sano en el mismo momento. Entonces las personas que estaban alrededor de Jesús fueron a la casa a mirar, y ya el mozo estaba completamente sano. Dice: así es como cada pecador puede venir a Cristo. ¿Qué creen ustedes de usted y de mí? Si tenemos algún problema, podemos ir a Jesús. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Alabado sea su nombre. Porque cuando Satanás nos dice que somos pecadores y que no podemos esperar recibir la bendición de Dios, digámosles que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. No tenemos nada que nos recomiende a Dios. Pero ¿quién? La súplica que podemos presentar ahora y siempre es la que se basa en nuestra falta absoluta de fuerza, la cual hace de su poder redentor una necesidad. Renunciando a toda dependencia de nosotros mismos, podemos mirar a la cruz del Calvario y decir: ningún otro asilo hay, indefenso acudo a ti. O sea que nosotros no tenemos que depender de nadie para recurrir a Cristo. Podemos suplicarle, porque dice que Él está listo para ayudarnos en todo momento. En cuanto nosotros le supliquemos, Él nos va a ayudar. Los niños de allá de los judíos, dice que ellos habían recibido instrucciones acerca de la obra del Mesías. Habían tenido las inspiradas declaraciones de patriarcas y profetas. Los niños iban siendo instruidos de cómo iba a ser el Mesías cuando apareciera el Mesías. Y ustedes pueden creer que cuando el Mesías llegó, ellos
no pudieron discernir quién era el Mesías. No creyeron, no lo creían, porque no veían en él nada que fuera como hermoso, nada que les atraía, no les atraía. No creen porque ellos están esperando todavía. Y todavía siguen esperando. Pero el centurión, nacido en el paganismo, imagínense, este señor era pagano, fue adiestrado como soldado y aparentemente separado de la vida espiritual por su educación y ambiente, aún más por el fanatismo de los judíos y el desprecio de sus propios compatriotas para con el pueblo de Israel. Percibió la verdad a la cual los hijos del pueblo escogido no pudieron discernir. Dice que no aguardó para ver si los judíos mismos recibirían a aquel que declaraba ser su Mesías. Al resplandecer sobre él la luz verdadera que hablaba lejos, había discernido la gloria del Hijo de Dios. ¿Cómo una persona pagana puede discernir esa luz que está brillando en Cristo y que nosotros a veces no la podemos discernir? Nosotros deberíamos de tener un poco más de cuidado de las cosas. Dice que con profunda tristeza Jesús describió a los judíos lo que les acarrearía al rechazar la gracia. Os digo que vendrán muchos de oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino del cielo. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Como decía acerca de los que son ricos, ¿se acuerdan? La lección de la escuela sabática esta mañana, de los ricos que no ayudan a nadie, que solamente es para ellos y se ahogan en el dinero, ¿verdad? Dice que al terminar de curar al siervo del centurión, ellos siguieron caminando hacia Naín. Eso quedaba como a 30 kilómetros de Capernaum, a donde estaban ellos. ¿Cuánto es eso? Uy, eso es lejos, ¿verdad? Caminando. 30 kilómetros, yo creo que por lo menos 20 millas, eso es lejísimo, lejísimo. Ellos iban caminando y al llegar a la puerta de Naín, a la ciudad, dice que venía saliendo una procesión con un féretro, o sea que era un entierro de un muchacho que había muerto, pero estaba destapado, no era un cajón que estaba cerrado. Y parece que todo el pueblo de Naín estaba muy adolorido de la muerte de este joven. Y era el único hijo de esta viuda, porque hasta su esposa había muerto, ella había quedado ahora sola. La señora iba realmente llorando, iba triste, y todo el pueblo iba triste. También iban gente que iban llorando por la familia, ¿no? Como le dicen una palabra especial. Yo busqué y decía que eran llorones. Bueno, exacto. Ajá. Ellos iban llorando y el Señor Jesús lo miró. Ella ni cuenta se dio de que Jesús estaba ahí al lado de ella. Ella no estaba poniendo atención, ella estaba muy adolorida. Y el Señor le dijo y la tocó y le dice: no llores. Y ella lo miró. Le dice, ella no sabía que su preocupación o su dolor se iba a convertir en gozo, porque delante de Jesús no hay muerte. Porque si alguien, todos sabían que Jesús había hecho muchos milagros, que había sanado a muchos enfermos, que había sacado malos espíritus, pero no sabían si iba a poder lidiar con un muerto. No sabían eso. Así que cuando ella le dijo a ella que no llorara, y porque él tuvo compasión de ella, enseguida se acercó al joven
lo tocó. Dice que ni siquiera la muerte podía con el dador de la vida, que era Cristo Jesús. Así que lo tocó y el muchacho abrió los ojos y el Señor le dio la mano y lo levantó. Así que todos se quedaron primeramente en un silencio tan reverente que no podían creer. No lo podían creer, se quedaron atónitos. Y en el momento, el muchacho, cuando se levantó, abrazó a su madre que estaba llorando. Y ahí se quedaron un buen rato abrazados. Y la gente después hicieron una procesión de alegría de vuelta para Naín. Estaban muy impresionados y estaban muy contentos porque Jesús, el dador de la vida, había resucitado al joven. Era una escena propia de despertar simpatía. Él dice que con voz clara y llena de autoridad, Jesús pronunció estas palabras: mancebo, a ti digo, levántate. Ya lo había dicho, pero quería leerlo exactamente como lo dice aquí. Esa voz penetra los oídos del muerto. El joven abre los ojos. Jesús lo toma de la mano y lo levanta. Y luego dice, glorificaban a Dios, que un gran profeta se ha levantado entre nosotros y que Dios nos ha visitado a su pueblo. El cortejo fúnebre volvió a Naín con una procesión triunfal, muy alegres. Ahora vamos a ver aquí, dice, Jesús consuela nuestras tristezas por los muertos con un mensaje de esperanza infinita. Yo soy el que vivo y he sido muerto, y he aquí que vivo por siglos de siglos, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Eso se encuentra en Apocalipsis 17, la última parte, y 1, 17 y 18. Y dice, tengo la llave de la muerte. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Dice, como la palabra de Dios que ordenó al primer hombre que viviera sigue dándonos vida, como dice, como la palabra de Cristo, mancebo, a ti te digo, levántate, dio vida al joven de Naín, así también aquella palabra, levántate de los muertos, es vida para el alma que la recibe. Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas. En su palabra todo nos es ofrecido. Si recibimos, tenemos la liberación. Si la recibimos, tenemos liberación. Y dice, porque el mismo Señor, ¿saben ese versículo? Porque el mismo Señor, con voz de arcángel, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ese es el mensaje que tiene Dios para cada uno de nosotros, lo que creemos. Luego nosotros, lo que vivimos, lo que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Tales son las palabras de consuelo para que con que Él nos invita a que nos consolemos unos a otros. Que Dios bendiga su palabra y que nosotros nos acudamos a Él, porque Él es el único que puede levantarnos, que Él nos puede ayudar en todos los problemas que nosotros tengamos, y seamos fieles en las cosas de Dios, y no tengamos que no tengamos ninguna duda de lo que Jesús puede hacer en nuestras vidas. Que Dios nos bendiga.